Hola, mi nombre es Ana María García, soy consultora y autora principal del método FinLast para organizar procesos de negocios y automatizarlos. En este video vamos a dar un recorrido sobre la aplicación de la inteligencia artificial en empresas y vamos a ver si tu empresa está lista para la inteligencia artificial. Si bien es cierto que la inteligencia artificial generativa tiene grandes éxitos en la generación de imágenes, de video, la creación automática de posts, la aplicación intensiva de la inteligencia artificial en empresas está todavía comenzando. Queda mucho camino por andar y lo que tenemos que comenzar es por diagnosticar cómo tenemos nuestros sistemas actuales y en qué medida poder trazar una estrategia que al menor costo posible, que es realmente muy favorable este costo contra los beneficios que se obtiene, poder tener una estrategia efectiva para el uso eficiente de la inteligencia artificial en tu empresa. Comencemos con el diagnóstico a tus sistemas. Vamos a suponer una empresa de logística, una cadena de supermercados. Tiene un sistema para llevar a cabo las solicitudes de cada uno de los supermercados, los pedidos, un sistema para los almacenes y un sistema para el área de transporte. Debido a la naturaleza de que estas áreas están geográficamente distantes unas de otras, y es muy común que la metodología ágil de desarrollo de software haga que a partir de las historias de los usuarios de cada uno de estas áreas se desarrollen sistemas independientes, es muy probable que el área de comercial de los pedidos ignore cuál es la ocupación que tienen hoy en día los camiones. Esto lo conoce solamente el área de transporte, y también es común que el área comercial ignore la cantidad de productos que hay en inventario. O sea, se pueden hacer pedidos ignorando toda esta serie de cosas. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Esto ocasiona toda una serie de problemas. Por ejemplo, pedidos duplicados o incompletos, porque no hay integración entre comercial y almacén. Te envían camiones a medio cargar, mientras otros pedidos urgentes están esperando. El área de transporte recibe información tarde, por ejemplo, se generan entregas fuera de plazo. Supermercados desabastecidos en horas críticas, por ejemplo, falta de leche a primera hora de la mañana. ¿Y qué sucede con todo esto? Esto ocasiona grandes pérdidas monetarias. Hemos calculado que un solo supermercado, debido a esta serie de problemas de aislamiento entre estos tres sistemas, pueden ocurrir hasta 12.000 euros por día, por retrasos, por desperdicio de productos, por esta logística ineficiente, por día. Sin embargo, ¿cuál es la causa raíz de todo esto? La causa raíz es que no existe un flujo de logística claramente definido antes de configurar todo el software que necesitaría la cadena logística. Es muy común este tipo de cuestiones en las empresas. Cada área trabaja en silo, comercial tiene sus pedidos, almacén tiene sus inventarios, transporte maneja sus camiones, pero no existe integración entre las tres áreas. Este es un ejemplo típico de una automatización sin diseño previo del proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que realmente comercial debería de tener un flujo hacia los almacenes de los pedidos para que los almacenes se abastecieran en función de los pedidos y el transporte se ejecutara en función de lo que los almacenes necesitan transportar hacia el área comercial, y así sucesivamente podamos tener una claridad en que este flujo de información se va a ejecutar continuamente de una manera eficiente. ¿Qué debería pasar? No deberían confirmarse pedidos sin validar los inventarios. Transporte debe recibir automáticamente la ruta optimizada al cerrar el pedido, y se deberían priorizar pedidos según la perecibilidad de los productos y la urgencia. O sea que este tipo de cuestiones deberían estar completamente establecidas. ¿Cómo entonces aplicar la inteligencia artificial una vez que tengamos un sistema que siga el proceso y existan datos integrados? ¿Significa que hay que hacer el sistema desde cero de nuevo? Porque tenemos que aprovechar los sistemas existentes. Entonces existen diferentes aproximaciones desde
las primeras aproximaciones que ha seguido la inteligencia artificial incipiente y las últimas aproximaciones que se están siguiendo, que son las que les voy a mostrar. La primera aproximación consiste en que si usted tiene ya sistemas funcionando, no significa que los vaya a rehacer desde cero, sino que puede hacer una estrategia como esta, por ejemplo, unificar datos en un data lake con una integración mínima de 0 a 3 meses. Después, a partir de esto, poder hacer predicciones básicas, poder simular un poco de demandas. Después se podría caer en una próxima etapa de 6 a 12 meses, donde podríamos aplicar una inteligencia artificial asistida para lograr algunos ahorros, más confianza interna, y después totalmente una orquestación inteligente, que eso sería una inteligencia artificial muchísimo más avanzada. Y por ejemplo, ¿qué equipo sería necesario? Mire, un analista de negocio que posiblemente dentro de su empresa pueda dedicar el 20% de su tiempo, un ingeniero de datos, quizá un freelance externo que trabaje 20 horas por mes, 6 meses, costaría 6.000 euros. Un especialista de BI para hacer el dashboard, para ir llevando la conjunción, en la mezcla de información que hace falta, y un consultor IA junior. Esto daría un costo inicial del equipo necesario de unos 13.500 euros, pero recuerden que ese supermercado está perdiendo 12.000 euros diarios. ¿Qué más se necesitaría? Se necesitaría en tecnología, por ejemplo, un data lake básico en la nube. Costaría en licencias de Azure unos 1.200 euros en 6 meses, pero yo en lo personal recomiendo que los datos de procesos internos de una empresa se conserven como la Coca-Cola conserva sus fórmulas. Yo recomiendo que empecemos a ver con mucho cuidado cómo la nube realmente está explotando, porque cada día el precio del alojamiento en la nube es cada día superior. Sin embargo, existen dispositivos de almacenamiento interno en premisa que permiten que usted conserve los datos como la reliquia que usted tiene, porque los procesos económicos, los detalles de los datos, de cuáles han sido sus ventas, las tendencias, lo que está pasando en su supermercado, miren, por favor, consérvelo en premisa. ¿Vale? Los beneficios estimados de esto son evidentes, ¿no? Muchos menos gastos logísticos gracias a rutas más organizadas, menos horas perdidas en replanificación, una base sólida para que en el segundo semestre pudiéramos implementar predicciones más afinadas, ¿no? Hoy en día tenemos los flujos de trabajo con N8. Ya no hace falta crear el data lake primero. Miren aquí la página oficial de N8N. N8N tiene ya publicados un montón de flujos de procesos automatizados para diferentes casos de uso. Y fíjense en la anotación del proceso. Una anotación muy sencilla. Es una anotación que, por cierto, coincide con la anotación que he usado toda mi vida como consultora para representar procesos de negocio. En estos flujos se están representando con recuadros las actividades, que son los diferentes nodos que tiene N8N para funcionar. A través de estos flujos de trabajo se pueden automatizar muchas cosas, porque N8N es una plataforma que permite integrar por medio de API sistemas que están desconectados o que funcionan hoy en día en silos. Y por ende, la construcción de ese lago de datos puede hacerse de manera paulatina por medio de la recopilación de los datos que podrían ser muy importantes. Es una página que les recomiendo consultar. Se puede incluso hostear en N8N en un servidor propio. Y aquí tenemos muchos flujos que usted puede utilizar. Algunos son libres, otros son de pago. Y existen muchas maneras de conectar sistemas por medio de algoritmos de Machine Learning y por medio de API que permiten
que los procesos del negocio se conecten entre sí y se puedan automatizar. Hoy en día, flujos de trabajo con prácticamente información que hoy está dispersa y se pueda llevar a cabo una automatización inteligente de su negocio. Por ejemplo, este es un flujo de trabajo en N8N, donde a través de integraciones con API, los webhooks, se ponen a hacer escuchas de peticiones de productos, se preparan datos para el almacén, existen peticiones HTTP que envían pedidos al almacén, donde hay webhooks de confirmación que hacen que exista un nodo de verificación si ya el pedido está listo o no, para que el ser humano incluso pueda intervenir en hacer un reintento o una notificación de un error, se pida al sistema de transporte, porque N8N es la pasarela, la plataforma que permite integrar por medio de API temas que hoy en día trabajan en silos y permite entonces, representando correctamente el proceso de negocio, hacer que estos silos vayan desapareciendo poco a poco y los datos sobre su negocio sean cada vez más precisos y se nutra de una información que es valiosísima para usted y que por lo tanto yo no aconsejo que se ponga a la nube. En conclusión, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en tu empresa? Reunir a tu equipo, clarificar tus procesos, pero utilizar una notación bien sencilla, que todos puedan entender, que puedan dibujar entre ustedes mismos cómo ustedes quieren ver su negocio funcionar. Entonces, el siguiente video lo voy a dedicar a esto, a una historia de las notaciones, a la notación que yo estoy empleando y realmente que la era en la que la inteligencia artificial necesita de notaciones simples y yo veo que N8N está siguiendo una notación perfecta porque está demostrado en la práctica que funciona para que la gente dibuje cómo su negocio quiere que funcione. Aseguro que va a ser muy interesante. ¿Te gustó? Suscríbete y dame un like y esperen el próximo video. Chao.